palabra, bendito Dios santo, bendito Dios. Uribarababam, señalana. Uribarababam, shela. Prastarabajan, señalana. Gloria al santo, bendito Dios. Santo, 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 santo. Uribarababam, señalana. Uribarabam, señalana. Empieza, Padre Celestial, bendito Dios. Empieza a influir en este ambiente, Padre Celestial. Esa impartición de parte de Dios para esta vida, Padre Celestial. Bendito Dios, santo, santo, santo. Queremos conocerte, Padre Celestial. Queremos conocer la esencia de la creación, Padre Celestial. Queremos aprender a oírte, Padre del cielo, bendito Dios. Santo, con esos oídos espirituales, bendito Dios. Una conexión directa con el Padre, bendito Dios. Una conexión directa, Padre Celestial, bendito Dios. Urimanamana, santo, 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 santo. Prastaraban, señanamanas. Santo, bendito Dios. Empieza a adorar al Eterno. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Uribarababan, shenamanan, sentanamaná. Gloria al santo, bendito Dios. Abre nuestros oídos espirituales, bendito Dios. Padre Celestial, en esta noche, Padre del cielo, destapa los oídos del Espíritu para entender tu lenguaje, Padre Celestial, para poder oír la palabra de tu Espíritu, bendito Dios, para escuchar la esencia, Padre del cielo, bendito Dios. Esos oídos espirituales en esta noche se abren, Padre del cielo. Toda sordera espiritual en esta noche se va a acabar, Padre del cielo, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Todo espíritu que ata a los oídos espirituales, bendito Dios, donde desde el principio de la creación, Padre del cielo, Padre Celestial, bendito Dios, el hombre había perdido esa restitución de oírte, Padre del cielo. Ya no podía oírte, bendito Dios. Pero a través de Cristo tú trajiste, Padre del cielo, la redención de poder escuchar tu voz audible en nuestra vida, Padre Celestial. Ese lenguaje espiritual, bendito Dios. Ese lenguaje profético en esta noche lo vas a entender. Ese lenguaje del Espíritu lo vas a escuchar, bendito Dios. Porque vas a oír la palabra, bendito Dios. La palabra que me fue entregada para tu vida, bendito Dios santo. Urimanán, señanamaná. Oprastaraban, señanamaná. Empieza a adorar al Eterno, empieza a adorar. Entra en una adoración en esta noche. Una adoración profética de escuchar a Dios en la alabanza, de escuchar a Dios en la adoración. Santo, bendito Dios. En esta noche tienes que escuchar al Eterno. Tienes que escuchar al Creador, al que te creó. Por su palabra todas las cosas fueron hechas. Santo, bendito Dios, santo. Urimanán, señanamaná. Prastaraban, señanamaná. Gloria al santo, gloria al santo. Uribarababababan, señanamaná. Santo, bendito Dios. Santo, 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 santo. Santo, mi amado, en esta noche. Santo, bendito Dios. La esencia del Espíritu está en esta noche. Santo, bendito Dios. Rimanán, Adora, adora al Eterno, adora. Que en la adoración
Se unen nuestras voces con los ángeles adorando al Eterno. Los ángeles en la eternidad están santo, santo, santo. Tienes que aprender a escuchar el lenguaje del cielo, la adoración profética. Tú eres portador de una palabra, pero esta noche serán abiertos tus oídos. En esta noche todo espíritu que ata tus oídos, toda sordera espiritual se va a romper en esta noche, porque hay un milagro de parte de Dios. Hoy vas a ser potenciado en el espíritu. Hoy vas a ser llevado a otro sitial. Vas a aprender a escuchar a Dios en la circunstancia. Santo, bendito Dios, Surrimanán, Señanamaná. Brastaraban, Seriarabababa. En esta noche quiero hablarte de una palabra. Santo, bendito Dios. Quiero hablarte en esta noche que tienes que abrir los oídos espirituales. La importancia de tener un oído atento a Dios. La importancia de mantener el diseño de Dios. De la palabra que había dicho en tu vida. De las cosas que dice acerca de tu vida. De aprender a escuchar el tiempo de Dios. Santo, bendito Dios. La importancia no solo de ver lo profético, sino de escucharlo. Porque cuando tú escuchas, tú permaneces en su palabra. Si permanecieras en mi palabra, si te mantuvieres, santo, llevarás muchos frutos. Pero no solo eso, que dice su palabra, que si permaneciéramos en él, todo lo que pidiéramos en su nombre nos será dado. Lo importante es saber qué es lo que dijo Dios acerca de nuestras vidas. Santo, bendito Dios. En esta noche te quiero hablar de alguien muy particular. Alguien que había perdido el diseño. Alguien que había cerrado sus oídos espirituales. Alguien que ya no podía escuchar a Dios como lo escuchó en el principio. Alguien que había perdido esa audición. Alguien que no entendía más el lenguaje del cielo. Tal vez en esta noche tienes los oídos tapados y no puedes escuchar a Dios como en el principio. Y te preguntas qué nos ha pasado en nuestras vidas. ¿Por qué no podemos entender lo que Dios quiere hablar en esta noche? ¿O qué quiere decirnos en nuestras vidas? En esta noche quiero hablarte de un principio, de algo muy fundamental. De una prioridad en nuestra vida. Que es el fundamento de los padres. Dice que en el tiempo, en la guerra contra los filisteos, en primera de Samuel capítulo 13, dice que los filisteos habían determinado una palabra, habían determinado algo, una estrategia para poder correr al pueblo de Dios del diseño original. Pero ¿y cómo se cometió esto? ¿Cómo pudo el pueblo de Dios correrse del diseño? Porque habían dejado de oír al padre espiritual de ese momento, que era Samuel. Dice que Samuel era el padre espiritual de Saúl. Pero Saúl ya no lo quería escuchar. Al principio vemos que Saúl era un hombre que realmente identificaba lo profético. Y él se unió a una junta de profetas y él profetizó. El hombre que había sido escogido para ser un padre en una nación estaba perdiendo un diseño. Ya no quería escuchar a Samuel. Y dice que había perdido este diseño de paternidad. Había perdido este diseño.
Y ya no podía escuchar a Dios. Ya no podía escuchar a Dios en su circunstancia. Se había basado en la prosperidad, se había basado en el ayuno. Dice que en ese momento, en el capítulo 13, más atrás, si usted lo lee más adelante también, dice que Saúl se había propuesto, los filisteos estaban a punto ahí de chocarse con los hebreos, estaban a punto de una guerra, pero él no podía escuchar a Dios. Entonces decide a decirle a todos sus soldados: ayunaremos. Todo el pueblo tiene que entrar en ayuno porque tenemos que escuchar a Dios. Pero no se trata del ayuno, no se trata de lo que tú ores, sino se trata de lo que tú honras. No sé si me entiendes. Se trata de lo que tú honras. Eso te abre el oído espiritual. Y dice que este hombre llamado Saúl ya no quería escuchar a Samuel. Hacía lo que él quería. Le decía una cosa y él hacía otra. No, pero a mí me pareció que era mejor así. Pero Dios me habló que hagas esto. Y Saúl insistía en sus propias estrategias. Insistía a dejar a Dios a un lado. Insistía a dejar la paternidad a un costado. ¿Por qué? Porque no era maduro. Porque podía ver la casa de Samuel. Podía ver cómo era la casa de Samuel. Y él, al ver con sus ojos naturales, perdió la línea. Empezó a ver con sus ojos naturales y perdió la línea. Santo, 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 santo. Urimananse ni hanamana. Prastaravanse ni hanamana. Había perdido la línea. Porque empezó a ver las cosas naturales. Y empezó a deshonrar la casa del Padre. Si tú no honras a un Padre natural, no puedes honrar a un Padre espiritual. No puedes honrar al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios ha establecido, santo bendito Dios, ha establecido un orden. Los sacerdotes estaban para que hablara al pueblo lo que Dios estaba hablando. Este hombre había cerrado sus oídos espirituales porque había dejado de honrar la paternidad. Y si tú en esta noche no puedes oír a Dios, si en esta noche no puedes oír lo que Dios está hablando, no puedes escuchar su lenguaje, el lenguaje del cielo, debe ser porque hay algo que no estás honrando. Santo, bendito Dios, santo. Y dice la palabra de Dios: santo, bendito Dios, Urimananse ni hanamana. Prastaravanse ni hanamana. Dice la palabra de Dios en capítulo 13, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaban herreros, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanzas. Habían formado una estrategia. Habían sacado a los herreros para que no se levantaran con armas. Habían sacado a los herreros para que no se levantaran con herramientas para el cultivo. Y dice: porque ellos habían dicho para que el pueblo de Dios, santo, bendito Dios, sea dependiente de los filisteos. Pero el pueblo de Dios tiene que ser dependiente de Dios. Había llegado una sordera espiritual en el cual no podían escuchar diseños. Santo, bendito Dios. Pero había un hombre que todavía mantenía sus oídos abiertos. Y este hombre se llamaba Jonatán. Dice Jonatán: esto no es lo que mi Padre del cielo ha hablado de nosotros. Santo, bendito Dios. Aunque muchos lo buscan con ayuno y oración, no van a poder escuchar a Dios si no honran a un Padre espiritual. Si no honran al hombre que porta una palabra, al hombre que porta un manto. Santo, bendito Dios. Urimananse ni hanamana.
Y dice que Jonatán, en el capítulo 14:6 dice, y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Un hombre que se había determinado a escuchar a Dios. Un hombre que había quitado su sordera espiritual, que entendió que a Dios no se le escucha con el esfuerzo humano. A Dios se le escucha cuando tú honras. Cuando tú honras al manto que Él ungió. Cuando tú honras al manto que Él dejó adelante de tu vida. Tus oídos espirituales se abren. Santo, bendito Dios. Pablo hablaba mucho de esto. Pablo le gustaba hablar mucho de los oídos espirituales. ¿Qué había pasado con nosotros? Santo, porque vio en el pueblo, vio en la iglesia que había una sordera espiritual. Había algo que no habían entendido todavía. En los Hebreos habla algo muy particular. Y dice así, se los voy a leer. Santo. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y de especificar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Dice tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, necesitáis que se os vuelva a enseñar. ¿Y qué era lo que tenía que volver a enseñar? Todo. Porque no lo practicaban. Porque no honraban el manto que había puesto. Porque había algo que no habían entendido todavía. Muchas veces nos dan una palabra profética. Muchas veces nos dan una impartición para que salgamos adelante. Pero no la ponemos por obra. Porque empezamos a ver humanamente. Y lo que en esta noche tienes que aprender es a sanar tu oído espiritual. Jesús hablaba mucho de esto. Y decía, ¿por qué no puedes entender mis palabras? ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué? Santo, bendito Dios. Porque estaban prestando oído a otras cosas. Porque no honraban el manto que le estaba impartiendo una palabra. Porque no estaban honrando lo que Dios estaba diciendo en ese momento. A mí me parece que es así. No sé si están así. Y eso decía, a Jesús lo deshonraban en muchas formas. A Pablo lo deshonraban en muchas formas. A Pedro también. Santo, bendito Dios. Porque tú cuando alcanzas un oído espiritual es cuando tú honras a un manto. Pedro lo entendió. En su momento lo entendió. Cuando Jesús le pregunta y le dice, Pedro, ¿quién crees que soy? Reúne a sus discípulos después de haber impartido muchos milagros, después de haber hablado muchas palabras, después de haber confirmado que Dios estaba de su lado, después de que Juan el Bautista lo había bautizado a Jesús, el Cristo, y había bajado una paloma y dijo, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. No habían escuchado esa voz, porque no entendía de honras. Santo, bendito Dios. Pero Juan lo había escuchado. Yo no soy digno ni siquiera de atarte los cordones del zapato. No soy digno de esto. Pero estaba escuchando la voz de Dios. Dice que Pedro le preguntaron a sus discípulos, dice, ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién cree que le está impartiendo una palabra? ¿Quién cree que le está llevando
a una dimensión mayor. ¿Quién crees que soy? Tú me identificaste. ¿Quién soy? Lo que quiso decir Jesús realmente es: ¿qué soy para ustedes? ¿Un padre espiritual o alguien que hace milagro nada más? ¿Qué es tu pastor para tu vida? ¿Qué es tu padre espiritual? Si realmente es tu padre espiritual, ¿qué tienes de él? Cuando alguien dice: este es mi padre espiritual, yo tengo su genética, yo tengo su manto, yo tengo esa misma unción, esa misma palabra, ese mismo lenguaje, tú no vas en contra de tu padre. Y empiezas a invertir en el cielo, porque empiezas a escuchar lo espiritual y no lo terrenal. Y dice que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo algo Jesús muy particular. Le dijo: no te lo reveló ni sangre ni padre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré la llave del reino. ¿A quién le dio la llave del reino? Al que pudo oír al Padre. Pero ¿cómo pudo ser que Pedro pudo oír al Padre? ¿Cuál es la clave? Si Pedro no captaba ninguna. Si Pedro, al mismo Pedro que le dijo: cállate, Satanás, apártate de mí, ¿cómo pudo escuchar al Padre? ¿Cómo puede ser? Porque Pedro lo veía a Jesús como un padre espiritual. Porque Pedro veía el hombre de la impartición. Cuando tú empiezas a ver al hombre de la impartición, y no veía a un simple carpintero, no veía a un simple hombre, veía a Dios en su vida, podía ver todo su manto, podía ver que él impartía unos oídos espirituales en el cual podía oír los cielos, en el cual podía oír al Padre hablar: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Tienes que sanar tu oído. Y para sanar tu oído, tienes que aprender a escuchar a un hombre. ¿Sabes que al principio de su ministerio, te voy a hablar de Samuel, un pedacito de Samuel, del profeta? Él, para entender y escuchar a Dios, primero tuvo que honrar a un hombre llamado Elí. Y Elí, te voy a decir algo, Elí tal vez no era el mejor hombre, tal vez no era el mejor sacerdote, pero era el hombre que había levantado para impartir una palabra. Él tenía defectos, él no podía corregir a sus hijos en los altares, en la adoración. Hacía que el pueblo pecara, sin embargo, era el hombre de la impartición. Samuel no vio su humanidad. Samuel no vio su humanidad. Vio el hombre que le iba a impartir una palabra. Vio el hombre que le iba a impartir un manto. Vio el hombre que le iba a impartir algo poderoso. Y cuando Dios le habla por esa honra, porque él no miraba de esa forma, dice que le habló: Samuel, Samuel. Él empezó a escuchar a través de la honra a su padre Elí. Santo, bendito Dios, a través de la honra empezó a oír lo espiritual. ¿Qué quieres, Elí? ¿Qué quieres, Padre mío? ¿Qué quieres? ¿Me llamaste? No, no te llamé, le dice. Y dice que fueron 3 veces que lo llamó. Y a la tercera vez entendió Elí que Dios quería hablar con él. Elí entendió que Dios le había abierto los oídos espirituales. Entendió que él lo veía como un padre. Entonces le soltó una palabra: dile esto. Heme aquí, tu siervo escucha. Y ahí es cuando su ministerio empezó a oír a Dios. Y a partir de ese momento no cesó de hablar la voz de Dios, porque entendió los principios de honra. Entendió que a través de la honra se abren los oídos espirituales. Entendió que a través de la honra Dios nunca va a dejar de hablarte. Si te ha dejado de hablar es porque has dejado de honrar al manto. Es porque has dejado de honrar las enseñanzas que te vienen impartiendo. Y esta noche te hablo como profeta. Santo, bendito Dios, que tienes que volver al diseño en el cual fuiste creado. Dice: haré volver los padres a los hijos a los padres. Santo, bendito Dios, honra. Y la honra
no es solamente, santo, bendito Dios, honrar con dinero, sino que la honra significa que todo lo que tú me enseñas lo voy a poner por práctica. La honra significa que tus palabras, la palabra del Padre Espiritual tiene valor en mi vida. La honra significa que es el tiempo de la impartición, porque aunque Él no te imparta nada, tus oídos son abiertos. Porque no necesita impartirte, porque el mismo Dios, a través del manto que Él ungió, impartirá sobre tu vida un oído espiritual. No sé si alguien está entendiendo esta palabra, pero esta es la palabra que hoy me entregó el Señor. Tienes que aprender a oír a Dios. Muchos decimos, hemos oído a Dios. Oí a Dios que me habló. Y yo te voy a hacer una pregunta, la misma que hay en el libro de Samuel. ¿Quién te enseñó a escuchar a Dios? ¿Quién fue el que te enseñó a escuchar a Dios? ¿Sabe quién le enseñó a Samuel? Su padre Elí. Santo, bendito Dios. ¿Sabe quién te va a enseñar a escuchar a Dios? Tu padre espiritual. El que Dios ha puesto delante de tu camino. El que Dios ha puesto para que todos los sentidos espirituales sean despertados. Santo, bendito Dios. ¿Sabes que en Deuteronomio 5, cuando empieza Moisés a hablar de la ley, dice, y le da una orden al pueblo? Le dice, oye Israel, oye Israel, oye Israel. Y le empieza a hablar las leyes. El oír es prestar atención. ¿A quién le prestas atención? ¿A la circunstancia? Tú eres un portador de la palabra. Tú portas una palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Quieres escuchar en esta noche a Dios? Yo te voy a impartir en esta noche. Voy a desatar tus oídos. Pero para que siga ese lenguaje espiritual, para que siga abierto los caudales del Espíritu, tú tienes que aprender a honrar. Tú tienes que aprender a honrar al manto. Porque manto que honra es el que te activa. Manto que honra es el que te activa la presencia de Dios. No solo en la visión espiritual, sino en el oído espiritual. Tú tienes que encenderte en el Espíritu. ¿De qué te sirve ver y no poder oír a Dios? ¿De qué te sirve ver lo profético, no escuchar la palabra profética? Tú eres la palabra de Dios. Santo, si yo te daría en esta noche te doy una palabra profética, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿La activas? En esta noche te estoy hablando un principio. ¿Sabes por qué te hablo este principio? Porque Dios tiene una urgencia de hablar contigo. Y tú tienes los oídos cerrados porque no aprendiste a honrar. ¿Sabe lo que Dios anhela? Es hablar con sus hijos. ¿Sabe lo que Dios anhela? Es compartir los anhelos celestiales. Es compartir su secreto contigo. Dice que la naturaleza está esperando que se despierte los hombres de Dios. Pero si no escuchas a nadie en la forma natural, menos lo vas a hacer en lo espiritual. Santo, bendito Dios, tienes que abrir esos oídos. Porque cuando aprendes a oír esos oídos, aprendes a despertar el oído espiritual. Te digo que empiezas a escuchar a Dios. ¿Quién quiere escuchar a Dios en esta noche? Comparte este video porque tienes que aprender a escuchar a Dios. Y otros puede ser impartido por esta palabra.
Urimananse ni hanamana. Tengo que aprender a escuchar a Dios. Tengo que aprender a escuchar a Dios. Uribarababanse ni hanamana. Lo profético se está metiendo en tu vida. Urimananse ni hanamana. Dice que si nosotros permaneciéramos en su palabra, llevaremos mucho fruto. Y que si permaneciéramos en su palabra, en Él, todo lo que ha dicho de nosotros, si permaneciéramos en Cristo, todo lo que pidieres en su nombre te será dado. ¿Qué es lo que necesitas en esta noche? Dios te está diciendo: quiero hablar contigo. Quiero intimar. Quiero que me escuches. Quiero que estés sensible a mi presencia. Como dice mi hermano, el profeta Lucas, estar sensible a su presencia. Estar sensible a su presencia. Prestar oído a la voz de Dios. Prestar oído a lo que Dios quiere decir de ti en esta noche. Santo, bendito Dios. En esta noche, todo aquel que toma la palabra, toma esta palabra, tómala. Toda sordera espiritual ahora se destapa en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu que ata tu oído, todo espíritu de sordo, todo espíritu de sordera, todo espíritu que no deja oír a Dios a través de los hombres que cargan un manto, ahora retrocede en el nombre de Jesús. Ahora eres libre. Ahora eres libre porque tienes que aprender a escuchar a Dios. Tienes que aprender a escuchar a Dios. Y lo puedes hacer honrando. Así como Samuel, así como Pedro, que abrieron sus oídos espirituales. Ellos tal vez en su momento no lo entendieron. ¿Cómo fue que se activó esto? ¿Cómo fue que se activó eso en mi vida? No lo entiendo. Pero después Dios les reveló. Dios les reveló que a través de la honra pudieron abrir los oídos espirituales. Porque si tú honras al hombre que fue enviado por Dios, estás honrando al mismo Dios. Estás honrando al mismo Dios. No sé si alguien me entiende esta palabra. Si tú honras al hombre que carga el manto, una palabra, al que fue enviado, dijo Jesús: ¿por qué no pueden entender mi palabra, mi lenguaje? Mis palabras no son las que yo digo, sino las que mi Padre me envía. O sea que Jesús mismo dijo que había sido enviado por el cielo. Y todo hombre que carga un manto es enviado por el cielo para hablar a los hombres que no pueden escuchar a Dios, para que aprendan. En esta noche tienes que aprender a escuchar a Dios. Y esta es la palabra profética. Si tú honras al manto, manto que honra es el que te activa. Manto que honra es el que te activa. Santo, comparte este video. Suscríbete en los canales que estamos impartiendo una palabra para la activación. Esto es vara de almendro. Un aceleramiento de su palabra. Esto es vara de almendro. Un aceleramiento del propósito que Dios había dicho de tu vida. Tienes que ir a un padre espiritual. Tienes que ser impartido por ese manto para que sea activado el oído espiritual. Ya no te quedes de esa manera. Ya no te quedes de esa manera, esperando que otros hablen por Dios. Dios quiere hablar contigo. Tal vez buscas palabras proféticas. Tal vez buscas hombres que puedan decirte lo que Dios quiere hablarte. Pero en esta noche te quiero decir que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que escuches su voz. Es el tiempo de escuchar a Dios. De todo lo que Él me dijo. ¿Qué forma me lo dijo? Porque si tú aprendes a escuchar a Dios honrando a un hombre de Dios, te aseguro que en esta noche tus cosas van a cambiar. Ya no vas a prestar oído
a la circunstancia, no vas a prestar oído a lo que está en contra de tu vida, vas a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Santo. Cuando Dios habla con Jeremías y habla y le dice esto: antes de la fundación del mundo te santifiqué, te di por profeta a las naciones, te di todo esto, tienes un llamado. Dice que Jeremías había aproximadamente tres, en el transcurso de 3 reinados ya Dios lo venía llamando, pero no quería escucharlo. Él se negaba a escuchar. Él se negaba a escuchar. Pero ¿sabe por qué Dios seguía insistiendo con él? ¿Sabe por qué Dios seguía hablando con él? Porque Jeremías honraba. Porque Jeremías tenía en clara la honra. Y en esta noche tienes que tener en claro la honra. Santo, bendito Dios. Te di por profeta a las naciones. No te dije que estés sentado, sino para que profetices, seas mi vocero, para que hables mi palabra, para que declare la circunstancia. Santo, bendito Dios. Hoy puedes tomar esta palabra. ¿Te animas a tomar esta palabra? ¿Te animas a dar ese paso de fe? Sé que la paternidad, hablarte de paternidad, hemos sido dañados en esto y hemos escuchado muy poco acerca de esto. Pero déjame decirte que lo has probado todo y no te ha dado resultado. En esta noche vas a ser potenciado por Dios, porque tienes que entender, el diseño viene por la honra. De escuchar a un hombre cargado, de un hombre de experiencia, de un hombre que habla con Dios, de un hombre que puede escuchar a Dios. Tú tienes que entender que en esta noche tus oídos pueden ser abiertos. Santo, bendito Dios, santo. Adora al Eterno. Quiero aprender a escuchar. No quiero ser más sordo espiritual. Quiero aprender a escuchar a Dios. Hoy el manto profético se está soltando. Hoy el manto, Padre Celestial, de paternidad. Hay un manto de paternidad en vara de almendro. Está flameando. Está impartiendo en esta noche sobre tu vida. Está impartiendo, abriendo tus oídos espirituales en la honra. No te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Santo, bendito Dios. Es muy importante la honra para Dios. Porque si tú honras lo terrenal, tú aprendes a honrar lo celestial, lo que no ves. En esta noche imparto sobre todo aquel que está oyendo, todo aquel que está tomando esta palabra. Bendito Dios, imparto una palabra sobre su vida. Que la honra, que el manto que me fue dado, el manto que honro, que es mi padre Samuel López, el apóstol Samuel López. Él está abriendo mis oídos espirituales y afinando cada vez con Dios. En esta noche yo te imparto oído espiritual sobre esta vida, sobre la vida que quiera tomar esta palabra. Hoy destapo oídos espirituales, porque tienes que aprender a escuchar a Dios. Dios quiere hablar contigo, quiere contarte de cosas que ha sido preparado desde el principio, desde antes de la fundación. Jeremías, de antes de la fundación del mundo, quería hablar contigo. Esperé mucho tiempo para hablar contigo. En realidad Dios no tiene tiempo, pero es una forma de decir que Dios está esperando por ti, hablar contigo.
Santo, bendito Dios. Quería bendecirte en esta noche con esta palabra. Quería bendecirte en esta noche con esta palabra. Y estaremos dando una impartición profética todos los días de la semana. Vara de Almendro te estará impartiendo una palabra nueva. Porque tienes que despertarte como hombre y mujer de Dios. Tienes que despertarte en esta noche. Tienes que despertarte. Es el tiempo de despertarnos. Bendito Dios. Comparte este video. Comparte este video, le será de bendición a otros hombres que tratan de oír a Dios. A otras mujeres que no han podido escuchar a Dios. Tienes que compartir este video. Y vara de almendro, que es la palabra profética, acelera los tiempos del cumplimiento en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo.